Muy bien, muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva sesión del curso de Redacción General. Estamos en esta clase viendo las posibilidades de aplicar todos los conocimientos que hemos dado en las clases anteriores. En estos primeros 15 minutos quisiera recordar justamente esos instrumentos que hemos ya visualizado y en cierto modo aplicado, ¿no es cierto?, pero que en esta clase hablaremos de una manera más intensiva. En primer lugar, ustedes tienen aquí en la pizarra, ¿no?, que hemos iniciado este curso con una serie de conceptos operativos, ¿no?, que nos permiten a nosotros acercarnos hacia la correcta redacción del lenguaje, ¿no? Desde luego que ya hemos dicho nosotros que redactar es construir, y no solamente se construyen textos de manera gramatical, sino también se construyen textos de manera lógica. Es decir, la transmisión de conocimientos a través de la redacción supone el uso de elementos lingüísticos y al mismo tiempo supone el uso de criterios lógicos que fundamentan o son transmitidos a través de estos conocimientos lingüísticos. Muy bien, pero como todo el proceso de redacción de un texto es un proceso de comunicación, nosotros habíamos dicho que era importante conocer los elementos de las funciones de la comunicación para ubicarse de manera adecuada en la elaboración del mensaje. En primer lugar, lo que habíamos dicho es que estos elementos de la comunicación, ¿no?, elementos de la comunicación, eran el emisor, el receptor, los cuales se comunicaban a través de un canal, ¿no es cierto?, a través de un canal, ¿no es cierto?, que enviaba un mensaje, ¿no es cierto?, que enviaba un mensaje, a través del cual se enviaba un mensaje, ¿no?, y ese mensaje estaba elaborado en razón de un código, ¿verdad? Entonces, si ese mensaje estaba elaborado en favor de un código, toda esta relación del emisor con el receptor a través del canal, del mensaje y del código, ¿no es cierto?, tenía como fuente informar acerca de qué se estaba hablando, y eso que se estaba hablando eran los referentes, ¿no es cierto?, que forman parte del contexto. Muy bien. Entonces, estos eran los elementos. A cada elemento le corresponde una función y cuando predomina la información sobre el emisor, a través siempre del mensaje, que es el punto clave, ¿no?, a través del mensaje que es el punto clave, entonces se daba la función expresiva. Si estaba puesta la atención en lo que se requería del receptor, estaba dada la función fática o la función apelativa también. Si el canal era una función de contacto, si con el código una función metalingüística y con el contexto la famosa función referencial. Bueno, sobre eso hemos hablado, ¿no es cierto?, extensamente en una de las clases, ¿no?, porque esto es importante. Cuando uno hace una interrogación, está pidiéndole al otro que conteste. Cuando uno habla de mal humor, está manifestando de que no es lo que dice, lo que está en juego, sino su estado de ánimo, ¿no? Cuando uno se refiere exclusivamente a algo de lo que está hablando, un objeto, entonces lo que interesa es que el objeto se entienda bien, se comprenda de qué se está hablando, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Un segundo aspecto del cual hemos hablado, y borro acá esto, ¿no es cierto?, es el relacionado con la articulación de los recursos lingüísticos, ¿no?, la articulación de los recursos lingüísticos. Es decir, habíamos dicho que existían varios tipos de recursos, ¿no es cierto? Y entonces yo tengo, en primer lugar, un recurso sonoro.
Es decir, los sonidos del lenguaje, para que puedan ser entendidos, tienen que estar organizados. Y se pueden organizar, ¿no es cierto?, en sílabas. ¿No es cierto? Ese mismo recurso sonoro se puede organizar en palabras. Pero en este caso, las palabras tienen dos posibilidades de significado. Un significado que es nocional, que te da una noción, y un significado que es relacional. Relacional. ¿No es cierto? ¿Qué significa esto? Que si yo tengo la palabra gato, la parte de esa palabra que me indica gat, me da un significado nocional, es un animal de cuatro patas que maulla, ¿no es cierto? Mientras que si cambio gat por per, y ya no digo gato, sino perro, me cambia por un animal de cuatro patas que ladra. Ese contenido nocional, ¿no es cierto?, es el contenido, está contenido en la palabra, ¿no? Y el contenido relacional es el que me permite o me da información para que yo cambie o combine las palabras. Por ejemplo, si yo digo gato, puedo decir blanco. Si yo digo perro, puedo decir macho, ¿no es cierto? No puedo decir perro blanca ni perros blanco, porque no me permite el castellano eso. Esas son las reglas, ¿no? Después de este componente sonoro, ¿no es cierto?, hay un componente sintáctico. Es decir, ni siquiera... ¿Qué cosa quiere decir que existe un componente sintáctico? Que ese componente sintáctico es el que me permite combinar las palabras. ¿No es cierto? Combinar palabras. Combinar palabras. Pero me puede permitir combinar, por un lado, palabras. Y por otro lado me puede permitir, combinando palabras, generar frases. Y entonces combino frases. Y si combino frases, también construyo oraciones. Y si construyo oraciones, después puedo construir párrafos. Puedo construir párrafos. Muy bien. Esto quiere decir que los recursos lingüísticos lo que me van a permitir a mí es utilizar sonidos y me van a permitir utilizar combinaciones de esos sonidos que me van a dar información. El nivel sonoro, cuando se combina a nivel de sílabas, me da información de qué idioma se trata y cómo se construye, pero cuando ya estoy en el nivel sintáctico, las palabras me están dando información de qué quiero decir, sobre qué quiero hablar y cómo relaciono las palabras para que eso de lo cual quiero hablar sea lo más exacto posible. Ese es el punto. Ahora, si yo combino palabras, genero frases. Si yo genero frases, genero oraciones. Si yo genero oraciones, genero párrafos. Y ahí quedamos. ¿No es cierto? Otra cosa importante de la cual nosotros nos ocupamos en la clase anterior, en las clases anteriores, era lo siguiente. ¿Qué relación tienen, qué tipo de información pueden dar las palabras, ¿no es cierto?, cuando se clasifican como categorías gramaticales? Pongan atención en esto. Hay un tercer elemento que es el que tiene que ver con la información categorial. ¿Qué significa esto? Yo tengo varias categorías de palabras. Las primeras categorías de palabras que tengo son un nombre, ¿no es cierto? Porque en todos lenguajes, con algunas excepciones, hay nombres. Y tengo también verbos, ¿no es cierto?,
y dependientes de los verbos, perdón, dependientes de los nombres, tengo, vamos a escribir bien esto, verbo. Estas son dos categorías nucleares. ¿Qué me indica el nombre? Me indica el objeto al cual quiero referirme. El objeto. Les había dicho que no existen objetos únicamente materiales, sino que existen objetos psicológicos, espirituales, etc. Con el verbo me introduzco en el mundo del tiempo y en el mundo de la acción. En el mundo de la acción, en los dos tiempos. ¿El nombre puede sufrir modificaciones? Sí puede sufrir modificaciones, es decir, este objeto puede ser modificado de dos maneras. O señalamos las características del nombre, las características, con lo cual, para lo cual utilizamos el adjetivo, ¿no? O realizamos un proceso de generalización o especificación del nombre, para lo cual utilizamos el artículo. ¿Qué cosa quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente: si el nombre me evoca un objeto, por ejemplo, la palabra burro, me evoca el objeto burro, es decir, el animal de cuatro patas que rebuzna, ¿no? Ese objeto puede ser caracterizado. ¿Qué significa que puede ser caracterizado? Que tiene que tener, que por medio del adjetivo yo señalo alguna de sus características. Por ejemplo, puedo decir burro plomo, burro marrón, burro pequeño, burro grande, etc. Estoy señalando sus características a través del adjetivo. En cambio, si quiero hablar de manera general del burro, o sea, un burro de manera general, o puedo hablar o quiero hablar del burro de una manera específica y decir ese burro, ¿no es cierto? O el burro, mejor dicho, utilizo el artículo. Utilizo el artículo. En el caso del verbo, ¿no es cierto? La cuestión es diferente, porque el verbo me mete en el tiempo. Y yo puedo en el tiempo hablar del presente, puedo hablar del pasado y puedo hablar del futuro, ¿verdad? Pero si quiero modificar el verbo, yo tengo dos posibilidades, ¿no es cierto? Mejor dicho, tengo una sola, pero puede ser más simple o más compuesta. Utilizo el famoso adverbio. Por ejemplo, si yo digo canta sonoramente, ¿no? O toca sonoramente, ¿no? Lo que estoy modificando con sonoramente es el verbo tocar, ¿no? Y entonces ahí lo hago a través de un adverbio. Él corre rápido y sostenido, y sostenidamente. Entonces estoy utilizando dos adverbios para el mismo verbo, que es el verbo correr. Pero lo importante del tiempo es que el tiempo te mete en el pasado, en el presente o en el futuro. También te mete en el mundo del que habla, del que escucha y en el mundo de aquello de lo que se habla. Por ejemplo, si yo digo yo canto, estoy cantando, cuando digo yo canto quiere decir que lo hago habitualmente, pero yo, el que habla. Cuando digo tú cantas quiere decir que lo haces habitualmente tú, que me escuchas, etc., ¿no? Y entonces esas categorías son muy importantes. Pero estas categorías vienen acompañadas por otras categorías que son los relacionadores. Relacionadores. Los relacionadores. Es decir, estos relacionadores tienen un contenido que no es contenido nocional. Son los tipos de palabras que no tienen contenido nocional. O sea, no van a evocar nunca un objeto. Van a evocar una relación.
un tipo de relación. Un tipo de relación. ¿No es cierto? Ese tipo de relación está dado por las preposiciones, por la preposición o por la conjunción. ¿No es cierto? Muy bien. Hemos explicado ya en qué consiste la preposición, las conjunciones, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. No existe texto, no existe texto. El texto simple, todos los textos son complejos. ¿Qué significa que los textos son complejos? Significa que los recursos que se utilizan para construir un texto son variados y tienen diferentes tipos de reglas. Y siempre están en un proceso de comunicación, ¿no? Por alguna razón se extrajeron del proceso de comunicación. Los griegos hablaban mucho del emisor, del receptor, sobre todo los retóricos, pero de repente en el siglo XVI, XVII empezó a desaparecer con la gramática nocional, ¿no es cierto?, el proceso de comunicación, y sencillamente se dedicaron a cuáles eran los elementos que permitían construir el texto desde el punto de vista gramatical. Ahora se está recuperando eso, esa relación, ¿no? Porque en el siglo XVI y XVII, con la influencia del racionalismo, entonces la explicación era de carácter lógico, ¿no? Habíamos pasado de una explicación de carácter comunicativo a una explicación de carácter meramente lógico basado en las categorías gramaticales y su relación con el pensamiento. Bien. Dejemos eso porque ese es un tema de filosofía de la historia del lenguaje, ¿no? Entonces, si situamos la redacción dentro de los elementos y funciones de la comunicación, el texto que resulte de la codificación, es decir, de seleccionar y de combinar los elementos del código para elaborar un mensaje, ese texto, que es el mismo mensaje, ¿no?, va a ser el resultado de que yo sepa quién es mi emisor, quién es mi receptor, cuáles son sus intenciones, cuáles son sus inclinaciones, en qué momento tengo que dar o no dar, hacer uso o no hacer uso del lenguaje escrito para realizar las comunicaciones, en qué contexto me ubico, si es un contexto social, político, económico, psicológico, de pareja, lo que fuere, ¿no es cierto?, en qué tipo de contexto me ubico, ¿no? Todo eso está dentro de un proceso de comunicación. Ahora, dentro de ese proceso de comunicación lo que interesa es articular los elementos de la comunicación para poder generar el mensaje mismo. Y por eso hay niveles de articulación en el lenguaje que ya hemos señalado, ¿no? Pero para tener claro que esos niveles de articulación son niveles de articulación que obedecen a una lógica determinada, hay que saber exactamente qué tipo de palabra estoy utilizando porque si no selecciono y combino de manera adecuada, es porque no tengo el tipo de palabra. Y el tipo de palabra está dado por las categorías gramaticales. Las categorías gramaticales, si es un nombre, es que me voy a referir a objetos. Si es un verbo, es que voy a expresar que hay una acción, ¿no es cierto? Si es que hay un adjetivo, quiere decir que estoy caracterizando un nombre. Si es que hay un artículo, que lo estoy tratando de manera general o de manera específica. Eso ya lo sé habitualmente. Si es que un verbo, voy a dar información sobre estoy en el presente, en pasado, en el futuro. Si modifico el nombre, entonces si modifico el verbo, perdón, voy a estar dando una información sobre cómo se realiza la acción, cómo se realiza, en qué estado está la persona de la cual hablo, etc. Y este tipo de información, finalmente, ¿no es cierto?, hay que tenerla en cuenta en relación con todos los elementos que permiten conformar lo que es la base del mensaje. ¿Cuál es la base del mensaje? Lo que hemos llamado nosotros la oración. La oración. Muy bien. ¿Y por qué es importante la oración? Como unidad de mensaje, ¿no es cierto? La oración como unidad de mensaje. ¿Por qué es importante la oración como unidad de mensaje? Por la simple y sencilla razón
de que aquí la articulación de todos los elementos de los cuales estamos hablando se realiza en base a lo que hablo mejor dicho, de lo que hablo y qué comento. Esa es la clave del mensaje. De lo que hablo y de lo que comento. Si de lo que hablo es de esta clase, voy a comentar de esta clase que es grabada. Voy a comentar de esta clase que tiene 20 sillas. Voy a comentar de esta clase que es una clase de redacción. Voy a comentar de esta clase que es una clase que se realiza no solamente frente a los alumnos, sino también a través de la internet, ¿verdad? Entonces, solamente puedo referirme a lo que refiere aquello de lo cual estoy hablando, y los comentarios son todos estos que les he señalado, ¿no? Y esto es sumamente importante porque además de lo que hablo y de lo que comento, el núcleo de lo que hablo es un nombre y el núcleo de lo que comento es un verbo. Esta es una relación importantísima de organización del lenguaje. El nombre tiene que tener una relación con el verbo. El nombre que manifiesta de lo que hablo tiene que tener una relación con el verbo. Es lo que se llamaba el famoso sujeto y el famoso predicado. Esta regla de concordancia es fundamental, es fundamental. Muy bien, habiendo concluido esto, yo quisiera que hiciéramos algunos ejercicios, ¿no es cierto? Algunos ejercicios de redacción. Y vamos a empezar por unos ejercicios de lógica y de redacción. Miren ustedes, si miran la proyección, se ve la proyección bien en el... se ve bien la proyección en la pantalla, ¿no? Si ustedes miran la proyección, ¿no es cierto? Dice, ¿qué relaciones lógicas se dan entre nombre y adjetivo? ¿Cuál es tu nombre? Walter. Muy bien, Walter. ¿Cuál es la relación entre nombre y adjetivo? Entonces ustedes me dirán, bueno, un nombre pues tiene que tener un adjetivo. No tiene que tener, porque si yo digo Juan canta, ¿dónde está el adjetivo? Porque ahí hay un nombre y hay un verbo. ¿Cuál es la relación entre un nombre y un adjetivo? El nombre, ya lo hemos dicho, se refiere a un objeto y el adjetivo se refiere a una característica de ese objeto, a una característica del objeto. Es decir, si yo tengo un objeto, tengo esta botella que está acá, yo le llamo botella, ese es su nombre, botella, ¿correcto? Esta es una botella. ¿Qué adjetivo, qué características puede tener? Es una botella transparente, ¿correcto? Es una botella plástica. Esas son sus características, ¿no? Lo puedo decir de otra manera. Es una botella de plástico, es una botella con tapa, es una botella transparente, ¿correcto? Esas son sus características. Los adjetivos, ¿no es cierto?, señalan características de los objetos. Si yo digo de este vaso no puede, ¿no es cierto?, este vaso no puede ser caracterizado como transparente. Es opaco. Y si es opaco tiene color. ¿Qué color es? Blanco. ¿Correcto? Ese es el punto. Entonces, indique qué relaciones lógicas hay entre nombre y adjetivo. Yo tendría que responder que la relación entre el nombre y el adjetivo es la relación lógica entre el objeto, ¿no es cierto?, y sus características. Entre el objeto y sus características. Ahora, ¿por qué? Porque el adjetivo, al caracterizar, modifica el nombre. Eso es importante. Ahora,
¿Qué diferencia hay entre nombre, perdón, qué relación hay entre el artículo y el nombre? Hay artículos que generalizan el tratamiento del nombre y hay artículos que especifican. ¿Qué significa eso? Que yo digo, yo tengo un nombre y yo digo que ese nombre se refiere a este objeto. Que ese nombre se refiere a este objeto. Como yo lo conozco, digo la botella. Esta es la botella, la especifico. Si digo una botella puede ser esto, puede ser cualquier otra. Esa es la generalizo. ¿Qué relación hay entre el artículo y el nombre? Depende. Si yo digo una botella, estoy generalizando. Si yo digo la botella, estoy particularizando. ¿Qué cosa estoy particularizando? El tratamiento del nombre, ¿no es cierto? El tratamiento del objeto a través de ese nombre. Eso es lo que estoy generalizando. Cuando modifico un verbo con un adverbio, lo que estoy haciendo es modificar la acción, ¿no es cierto?, de la que me informa ese verbo. Por ejemplo, yo puedo decir camina rápido. Rápido es un adverbio porque está modificando el verbo. Me está modificando el verbo. Si me modifica el verbo, me está modificando, mejor dicho, la información que me da el verbo. Él camina rápido. Él canta, claro. Él se siente cansado. María tiene retardo. ¿Se dan cuenta? O sea, María habla retardadamente. Entonces, retardadamente es un adverbio porque está modificando el verbo. O sea, la información va siendo modificada. Esas bromas que se hacen como pásame la pinza, no es lo mismo que písame la panza, están indicando eso. ¿No? Están indicando eso. Con que el ejemplo no es bueno, pero están indicando eso. Cómo se van relacionando los términos y van modificando y se van construyendo los mensajes. Los objetos de referencia. Muy bien. Pasemos un poquito más abajo, si fuera tan amable, ¿no? Suba más. Suba más nomás, ¿no? Fíjense, bájenlo un poquito. Aquí yo les pido a ustedes que puntúen, ¿no es cierto? No necesariamente tilden, pero bueno, por lo menos puntúen este texto. Si yo lo leo de corrido, no sé exactamente dónde tengo que poner el punto, salvo que ponga una atención particular. Miren ustedes. Iván el Terrible murió atormentado como si la vida le pidiera que no se vaya para aliviarlo de su tormento. Rusia era por ese entonces una cabeza dolorida, los ojos de los rusos blancos se dolían de su muerte y los demás rusos populares pero leales lloraban solo y únicamente por su rey, pero ni eso le quitaría el tormento por las muertes que lo acompañarían hasta el más allá. ¿No? ¿Dónde está la organización de este texto, ¿no es cierto?, donde la colocación de los puntos le dé claridad? Ustedes pueden no poner comas o sí poner comas, pero lo que no pueden de hacer es dejar de poner puntos. Voy al asunto. Iván el Terrible murió atormentado como si la vida le pidiera que no se vaya para aliviarlo de su tormento. Acá hay un primer punto. ¿Por qué? Porque empieza otra idea referida a Rusia. Rusia era por ese entonces una cabeza dolorida. Otro punto, porque va a venir otra idea, una idea complementaria pero distinta. Los ojos de los rusos blancos se dolían de su muerte. Los ojos de los rusos blancos se dolían de su muerte. ¿De la muerte de quién? De Iván el Terrible. Y los demás
y los demás rusos, populares pero leales, lloraban solo y únicamente por su rey. Punto. Y ahora viene otra idea complementaria. Pero ni eso le quitaría el tormento por las muertes que lo acompañarían hasta el más allá. Pero ni eso le quitaría el tormento por las muertes que lo acompañarían hasta el más allá. ¿Qué cosa quiere decir que aquí? Aquí hay varias oraciones. Iván el Terrible murió atormentado como si la vida le pidiera que no se vaya para aliviarlo de su tormento. Primera oración. Ciertamente es una oración compleja, ¿no? No es una oración simple. Todo el párrafo es complejo, ¿no? Segunda oración. Rusia era por ese entonces una cabeza dolorida. Estaba en guerra. Había convulsiones sociales, muertes inesperadas, inestabilidad, etc. Tercera oración. Los ojos de los rusos blancos se dolían de su muerte. Y como ahí hay una I, sigue la oración. Y los demás rusos, populares pero leales, lloraban solo y únicamente por su rey. Acá está. Tercera oración. Y después viene otra, que es una oración que empieza con un pero. Pero ni eso, o sea, ni cuáles son, ni los llantos de los rusos blancos, ¿no es cierto? Ni el dolor por su muerte de los rusos blancos, ni las lágrimas de los rusos populares le quitarían el tormento por las muertes que lo acompañarían hasta el más allá. Esa es la cuarta oración. De tal manera que ustedes tienen 3 puntos ahí y un punto final. Ahora vayamos aquí. Yo les hablaba de la famosa regla de concordancia, que esta es una regla fundamental para una buena redacción. Fíjense bien. Yo leo tal como está. Tal como está, voy a leer el texto, ¿no? Por ello, preocupan que las leyes propuestas terminen teniendo efectos contrarios y desincentive la competencia y muchas operaciones que podrían resultar más favorables para el mercado y para los consumidores como resultado de las sinergias que pueden generar la fusión, y el sustento se encuentra en el hecho de que ningún estudio de análisis de impacto postregulatorio han podido demostrar fehacientemente que el rechazo de una fusión haya generado mejoras en el mercado de los consumidores. Totalmente oscuro. Nadie entiende esto. ¿Cómo llegamos a la claridad? Vamos a ir tratando de entender esto. Fíjense bien. Acá dice lo siguiente. Por ello, preocupan que las leyes propuestas terminen teniendo efectos contrarios y desincentive la competencia. ¿Qué es lo que preocupa? Este es el punto clave acá. ¿Qué es lo que preocupa? Que las leyes propuestas, o sea, que las leyes o que la ley. Ahí tenemos varias opciones. Tomemos la más simple. Por ello preocupa que la ley propuesta, ya entonces esta S debe salir, ¿no es cierto?, termine teniendo efectos contrarios, porque contrarios se refiere a efectos, y entonces acá tiene que haber concordancia de número, y desincentive la competencia, y muchas operaciones que podrían, fíjense ustedes acá, porque ¿a qué se refiere podrían? A muchas operaciones. Si esto está en plural, esto también tiene que estar en plural, que podrían resultar más favorables para el mercado y para los consumidores, como resultado de las sinergias que pueden generar una fusión y el sustento que puede generar una fusión. Acá hay un punto. Entonces ahora se dice, y el sustento se encuentra en el hecho de que, después de este punto acá, empieza otra oración, y el sustento, de lo que he dicho con anterioridad, obviamente, y el sustento se encuentra en el hecho de que ningún estudio
No puede ser ningún estudio, acá hay otro problema de concordancia, de que ningún estudio de análisis de impacto post-regulatorio ha podido, ningún estudio ha podido, singular, demostrar fehacientemente que el rechazo de una fusión el rechazo en singular haya generado mejoras en el mercado o en los consumidores. Voy a volver a repetirlo porque este es un texto evidentemente abstruso, es un texto difícil, es un texto lleno de problemas de concordancia que no permite, que el lenguaje sea claro. O sea, la ausencia de claridad, ¿no es cierto?, está dada porque hay errores de concordancia notorios. Vamos al punto. Por ello preocupa que la ley, sale la N, sale la S, preocupa que la ley propuesta termine teniendo efecto contrario y desincentive la competencia y muchas operaciones, desincentive la competencia y muchas operaciones que podrían resultar más favorables para el mercado y para los consumidores como resultado de las sinergias que pueden generar una función. Y acá viene un punto. Y el sustento se encuentra en el hecho de que ningún estudio de análisis de impacto, sale esta S, es decir, de impacto postregulatorio, ha podido demostrar fehacientemente que el rechazo de una fusión haya generado mejoras en el mercado de los consumidores. Estos son problemas de concordancia. ¿Puedes subir un poquito más? Eso, muy bien, hasta ahí estamos. Miren ustedes aquí el lado inverso, o sea, ahí se ha construido mal un texto, acá vamos a tratar de reforzar aquellos recursos que pueden ayudar a que el texto vaya siendo construido de una manera mucho más clara. Fíjense ustedes, caractericen los siguientes nombres. ¿Cómo se caracteriza un nombre? O sea, ¿cómo se señalan las características de un nombre? A través de un adjetivo. Entonces yo digo Pedro. ¿Qué adjetivo le puedo poner? Pedro bueno. Sí, pero esa no es será Pedro el bueno. ¿No? Pero ese es su otro nombre, pues ese es su sobrenombre. No se puede caracterizar, o sea, es difícil ponerle adjetivos a los nombres propios, ¿no? A los nombres de personas, a los nombres propios de los animales, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo decir Pedro es bueno, ya lo caractericé, ya le di una característica a Pedro. Pedro es alto, Pedro es grande, Pedro es inteligente, Pedro es bruto, Pedro es inepto, lo que fuere, ya esas son sus características, ¿correcto? La palabra lagarto es más versátil. Yo puedo decir lagarto verde, lagarto grande, lagarto hembra, lagarto macho, puedo decir lagarto con cola, lagarto sin cola, etcétera, 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 pero eso ya son frases. Pero los adjetivos propiamente dichos son, puede ser lagarto blanco, ¿no es cierto?, anfibio, etcétera, ¿no? Entonces ahí esa caracterización supone uso de adjetivos. Ahora, generalice o particularice las siguientes frases. Generalice o particularice las siguientes frases. Si yo digo el perro blanco, me estoy refiriendo a un determinado perro, eso es específico. Si yo digo unas raíces profundas, ¿no es cierto?, este árbol tiene unas raíces profundas, ¿no? Entonces yo digo, este árbol tiene unas raíces profundas. Entonces, no me interesa cuál raíz es, lo que me interesa es que son profundas. Estoy generalizando, ¿no? Él tiene una voluntad férrea. O sea, una voluntad férrea quiere decir una voluntad determinada, ¿no es cierto? Una voluntad determinada. Eso en general lo tiene así. Si yo digo él tiene la voluntad determinada, quiere decir que otras características de él no son determinadas, porque estoy diciendo la voluntad y no otras. Estoy especificando. Ahora, en cuanto a los verbos, por ejemplo, varía el tiempo en las siguientes oraciones, y me refiero a los verbos. Los tiempos no estaban para comprar muchas cosas. Si yo varío el tiempo, puedo decir
los tiempos no estarán, ¿no es cierto? No estarán para comprar muchas cosas, ¿no? Los tiempos no han estado para comprar muchas cosas. También es otra variación. También puedo decir, los tiempos no estarían para comprar tantas cosas. O sea, tengo diferentes variaciones. La vista no le alcanza para ver alrededor de sí mismo, ¿no? O sea, se descuida, inmediatamente alguien le dice, la vista no le alcanza, comenta, ¿no? La vista no le alcanzará para ver alrededor de sí mismo. La persona está mal, le dice, oye, la vista no le alcanza ni siquiera para ver alrededor de sí mismo, está ciego, ¿no? La otra, si tú tienes los medios, puedes pregonar tus posibles logros. Si tienes los medios, podrás pregonar, ¿no? Podrás pregonar tus posibles logros, ¿no? Si tienes los medios, habrás podido pregonar tus posibles logros, ¿no? Puedes subir un poquito más. Y esas son variaciones en el uso de los tiempos verbales, y son variaciones evidentemente simples, ¿no? Ahora, yo puedo cambiar la persona. La persona quiere decir, cuando yo hablo, y en el verbo se refleja la persona, dice, ¿acaso puedes disimular tu perversidad? Entonces yo puedo cambiar eso y cambiar la persona y puedo decir, ¿acaso puede disimular su perversidad? Ya no estoy hablando yo del que me escucha, sino de un tercero. ¿Acaso puede disimular su perversidad? No estamos cansados como tú crees, no estamos. No, yo puedo cambiar. No estaba cansado como tú crees, y estoy en pasado, ¿no? No estaría cansado como tú crees, ¿no? Es otra forma de modificar el verbo, ¿verdad? Entonces, ahí estamos cambiando las personas. Cambia la persona de los verbos. No puedes disimular no estamos cansados como tú crees. No estamos cansados como él cree. No estoy cansado como él cree. Ahí sigo cambiando las personas, etcétera, ¿no? Ahora, modifica el verbo en tiempo, modo o lugar. La verdad se descubre siempre. ¿Qué he hecho? Al poner la palabra siempre, la he modificado, ¿no? He modificado el verbo descubrir. La verdad se descubre siempre. He modificado el verbo, se descubre siempre. El leopardo vino, ¿no? El leopardo vino lentamente. ¿A quién estoy modificando? Al verbo vino lentamente, ¿no es cierto? No pudo huir desgraciadamente. Por desgracia no pudo. No pudo huir al monte, también. No pudo huir al monte, ¿no? No pudo huir de la prisión, etc. ¿Podemos continuar? ¿No? Especifique los elementos de las siguientes oraciones. ¿Cómo se hace una especificación? ¿Cómo se hace una especificación? ¿No es cierto? ¿No? Vamos a dejar esto de la especificación porque nos está ganando el tiempo ya. Niegue las siguientes oraciones. O sea, negar las siguientes oraciones. Pues eso es lógico. La casa es verde, la casa no es verde. El mundo es perverso, el mundo no es perverso. Juan no tiene varias casas, Juan tiene varias casas. Esa es su negación. El mundo en que vivimos va a la destrucción, el mundo en que vivimos no va a la destrucción. La trampa tendida no tuvo efectos decisivos, la trampa tendida tuvo efectos decisivos, ¿no? Y sí, esa es una forma de negar. Fíjense ustedes una cosa interesante, ¿eh? Yo digo, Juan no tiene varias casas, es una oración negativa. ¿Cómo la niego? Diciendo que tiene varias casas. Entonces digo, Juan tiene varias casas, esa es una negación, ¿no es cierto? Yo también puedo decir, el mundo es perverso, ¿no es cierto? También puedo negar de otra manera, el mundo es sano. O sea, lo cambio por otra palabra, ¿no? Lo cambio por otra palabra. O sea, no solamente se niega poniendo no, se niega también cambiando por recursos que sean contrarios, ¿no es cierto? Que den significación contraria.
La tapa tendida no tuvo efectos decisivos, ha sido una mala copia acá de esto, ¿no? De la anterior, así que paso a la siguiente. Cambies estas oraciones otorgándoles una estructura condicional. ¿Cómo es una estructura condicional? Si haces esto, entonces pasa lo otro, ¿no? Es una estructura condicional. No pudo hacerlo porque la lluvia se lo impidió. No pudo hacerlo porque la lluvia se lo impidió. Si la lluvia no se lo hubiera impedido, hubiera podido hacerlo. Si la lluvia no se lo hubiera impedido, hubiera podido hacerlo. Esa es una estructura condicional. La muerte lo sorprendió en el camino hacia la Meca. ¿Cómo lo pongo en condicional? Si no hubiera estado en el camino hacia la Meca, la muerte no lo hubiera sorprendido. La muerte no lo hubiera sorprendido. Coordine una oración con la que se le propone. Estuvo hasta que la noche lo sorprendió y luego no supo cómo regresar. Ahí está una coordinación. Nadie había escuchado el disparo, pero la muerte se olía en el horizonte. ¿Se dan cuenta? Está coordinado, ¿no? Y dejemos ahora, ¿qué hora tiene, por favor? 7:52, perfecto. No, entonces sigamos. Suba un poquito más, por favor. ¿No? Sí, eso es todo. De este texto es todo. Coordine estas oraciones con un criterio, espérense un ratito, coordine estas oraciones con un criterio adverso o contradictorio. Adverso o contradictorio quiere decir opuesto, ¿no es cierto? Opuesto. Ella creyó haber amanecido en el bosque, sin embargo estaba en su cuarto. Es adverso, pues. Es adverso. Solo podemos afirmar lo que nos consta, ¿no es cierto? Yo puedo decir de lo que no nos consta no podemos afirmar o negar nada. Eso es distinto. De lo que no nos consta no podemos afirmar o negar nada, ¿no? Que es distinto a decir solo podemos afirmar lo que nos consta. Muy bien. La segunda oración tiene un aspecto contradictorio. No, perdón, no es contradictorio, tiene un criterio adverso, pero no es contradictorio. Muy bien, eso es para entrar un poco en la lógica de la redacción. Quedémonos ahí unos 5 minutos para descansar y después continuamos, ¿ya? Muy bien.